Muy buena tarde, compañeros y doctora. Mi nombre es Merlin Mayaris Cerritos López. Me identifico con número de carnet 2019-40-509 y pertenezco al grupo número 8 del curso de Derecho Civil 4. Y en esta oportunidad tendré a bien exponer acerca del contrato de renta vitalicia, cuál es su definición y cómo es considerado en el derecho internacional. El contrato de renta vitalicia se puede definir como aquel contrato de tipo aleatorio en el cual una de las partes entrega a otra un capital o ciertos bienes con la obligación de pagar al cedente o un tercero que éste determine una pensión o renta durante toda su vida o la de aquel a cuyo beneficio se impone la suma o la cosa. En nuestro Código Civil podemos encontrar en el artículo 2121 que por el contrato de renta vitalicia una persona transmite el dominio de determinados bienes a otra que se obliga en cambio a pagar periódicamente una pensión durante la vida del rentista. Para México, en el artículo 2774 del Código Civil Federal de México establece que la renta vitalicia es un contrato de tipo aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas. En Colombia es también similar porque establece que el contrato aleatorio de renta vitalicia obliga al deudor a pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas determinadas por un capital en bienes muebles o inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde luego con la carga de la pensión. Para Perú, renta vitalicia se conviene la entrega de una suma de dinero u otro bien fungible para que sean pagados en los periodos estipulados. Y para Francia, este contrato no es más que un simple préstamo. Mi nombre es Miriam Estela Morales García, con número de carnet 2015-40351. Ya abordado el tema de la renta vitalicia, pasaremos a determinar en dónde se encuentra regulado legalmente este contrato. Para ello es indispensable saber que lo encontramos en el título 18 de nuestro Código Civil, Decreto Ley número 106, en los artículos comprendidos del 2121 al 2136. Y mencionando algunos de los más importantes, tenemos el artículo 2122. Menciona que para la validez del contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública, la cual contendrá la especificación y valor de los bienes que se transmiten, la identificación del rentista si fuera un tercero y la pensión o renta que ha de pagársele, el propósito de la renta, la garantía que asegure su pago y las condiciones que crean convenientes las partes. Si se trata de inmuebles, se observarán además los requisitos necesarios para su inscripción. El artículo 2125 determina que si al constituirse la renta a favor de varias personas no se expresa la parte que gozará cada una, se entiende que es por partes iguales y la muerte de cualquiera de ellas no acrece la parte de las que sobrevivan, salvo disposición en contrario. El artículo 2130 determina que la renta vitalicia se extingue con la muerte de las personas sobre cuya vida fue constituida. Si muere el deudor, la obligación de pagar la renta pasa a sus herederos en forma solidaria, salvo lo que establezca el contrato. Y el artículo 2136, si el deudor fuera responsable criminalmente de la muerte del rentista o de las personas sobre cuya vida se constituyó la renta, devolverá el capital al instituyente o a sus herederos, sin deducción de lo que hubiere pagado. En conclusión, es un contrato que se da cuando sucede un acontecimiento incierto que determina la ganancia o pérdida en el momento en que ese acontecimiento se realice, y para su validez, como todo contrato, debe hacerse por medio de escritura pública. Mi nombre es Paula Guadalupe Cervantes Felipe, mi número de carnet 2017-43610 y pertenezco al grupo número 8. En esta oportunidad tengo a bien explicar el contrato de loterías y rifas, apuestas y juego. Bien, mediante el contrato de lotería y rifas, una persona denominada empresario contrae una obligación frente a otra llamada participante o tenedor a efectuar con previa autorización gubernamental el sorteo para el cual el tenedor adquirió su billete o documento legalmente expendido y, según sea el caso, a entregar el premio si hubiese resultado ganador. Bien, por otro lado tenemos el contrato de juego,
que este existe cuando con fines de distracción o ganancia las partes se prometen una prestación bajo condiciones opuestas, y el de apuesta cuando con fines de robustecer una afirmación las partes se prometen recíprocamente ciertas prestaciones para el caso de ser o no ser verdad aquella afirmación. Regulación legal, loterías y rifas, apuestas y juego. En el Código Civil lo podemos encontrar en el título 19 del artículo 2137 al 2150, en la ley del organismo ejecutivo, en el artículo 36, donde se confiere al Ministerio de Gobernación, según la literal C, a vigilar y supervisar las rifas y loterías. También en el Código Penal, en su título 15 se dice de los juegos ilícitos, y también el delito de falsificación de billetes de lotería en el artículo 329. También en la ley para el desarrollo de cultura física y el deporte, donde se habla de las loterías, rifas, quinielas y concursos de sistemas vaticinios deportivos, nombrándose a la CIDG como autoridad. De todo esto, según el Código Civil, hay artículos que son relevantes. Podemos nombrar el artículo 2137 para verificar la participación de una lotería o rifa. Solo se puede hacer o solo se puede acreditar por medio de un billete o documento legalmente expedido. En el artículo 2138 se dice que los derechos del billete es para la persona, o del documento es para la persona que lo porte o que sea tenedora de ella en ese mismo instante, sin necesidad de justificar cómo lo adquirió. En el artículo 2139, donde se habla de la autoridad competente, dice que un sorteo debe hacerse teniendo presente a la autoridad competente y siendo debidamente constado en acta, habiendo vendido al menos el 80% de los billetes emitidos. En el artículo 2142 hablamos de que el billete documento es un título ejecutivo para poder reclamar el pago o la devolución de este mismo sin necesidad, sin poderse eludir el pago cuando no se realiza. En el artículo 2145 se habla de la acción a reclamar, y la persona no puede reclamar cuando haya sido ganado en apuestas y juegos. El perdedor no puede ser reembolsado, o sea que no hay derecho de repetir, a menos que existiera dolo o incapacidad. En el artículo 2146 existe una excepción para repetir o el reembolso por pensiones alimenticias cuando lo dictaminare o lo dicte un juez. En el artículo 2147 se dice que las deudas por juego o apuestas no pueden compensarse ni ser convertidas por novación en obligaciones civiles eficientes. Este es un ejemplo, son ejemplos de contratos de loterías y rifas, apuestas y juegos, donde podemos ver los billetes o los documentos legalmente expedidos. Mi nombre es Scarlett María André Mayor Galonzo, número de carnet 2013-40893, y les voy a hablar acerca del contrato de transacción. Es una concesión que se hace al adversario a fin de concluir una disputa, una causa o conflicto. Aun estando cierto de la razón o justicia propia, se puede definir como un contrato o como un acto. Entre las características encontramos que es consensual, oneroso, bilateral, principal y traslativo de dominio. Tenemos también las clases de transacción. Tenemos la judicial o extrajudicial. La extrajudicial pues se refiere que se hace en escritura pública o en documento privado con legalización notarial. Y en judicial pues es a petición escrita dirigida al juez. Tenemos también que es total o parcial. En la total pues nos indica que se resuelven todos los asuntos, y en el parcial pues se refiere únicamente a alguno o algunos de ellos. También tenemos el contrato de transacción en la legislación internacional. Pues en Perú, en el Código Civil peruano de 1984 adopta un concepto restringido, ya que solo lo emplea en su acepción más amplia. Se refiere a un medio extintivo de obligaciones. En Argentina, en el artículo 832 del Código Civil, se define como un acto bilateral, por el cual las partes, haciendo concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. En México, pues es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura. Esta última debe constar por escrito si el interés pasa de 200 pesos. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden en común acuerdo algún punto dudoso o litigioso y evitan el pleito que podría promoverse o termina el que está principiando. Para que la transacción sea válida, se requiere que las partes tengan capacidad para disponer de lo que está en transacción, que la cosa en cuestión sea dudosa o litigiosa, que se celebre por medio de mandatario y este tenga facultad especial. Eso lo encontramos en el artículo
2152. Y también en el aspecto legal encontramos que se prohíbe transigir sobre el estado civil de una persona, sobre la validez o nulidad del matrimonio o del divorcio, y sobre la responsabilidad penal y sobre el derecho a ser alimentado, pero no sobre el monto de los alimentos. Y las causas especiales de la nulidad de la transacción son si se declaran por causa o con vista de un título nulo, no se hizo en ella mérito de tal nulidad, si se celebró en asunto en el que ya había recaído sentencia definitiva y las partes, una de ellas, lo ignoraban, y si se celebró en virtud de documentos que después se declaran falsos. Hola compañeros, mi nombre es Dana Taví Posadas Galvez y me toca darles un ejemplo de lo cual sería un contrato de transacción. Como ya vimos anteriormente, un contrato de transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, así evitando un pleito que podría promoverse o terminando el que se está principiando. Bueno, un ejemplo de este contrato de transacción podría ser que existen dos personas. Una se va a llamar Carlos Hugo Guzmán y la otra Vivian Rocío Sagastume. Bueno, Carlos Hugo Guzmán tiene una propiedad aledaña con Vivian Rocío Sagastume y esta propiedad es dividida o comparten una pared medianera. El pleito podría ser que la propiedad de Carlos Hugo Guzmán está construyendo una habitación, un cuarto, pero los albañiles, al construir esta habitación, utilizaron precisamente la pared medianera sin contar con el consentimiento de Vivian Rocío Sagastume. Entonces, esto ha provocado protestas y reclamos de parte de Vivian Rocío Sagastume, situación que está a punto de llevarse a tribunales de justicia mediante la persecución de un juicio ordinario de daños y perjuicios. Entonces, ambas partes, para evitar esto y con el fin de colocar un fin al problema, han decidido transar de conformidad con lo que podría ser un contrato de transacción. Entonces, en este contrato se estipula que Carlos Hugo Guzmán Erazo va a indemnizar a la señora Vivian Rocío Sagastume por daños y perjuicios con la cantidad de 10,000 quetzales. Estos 10,000 quetzales son recibidos por Vivian Rocío Sagastume. Ella se compromete a permitir que la construcción del señor Carlos Hugo Guzmán continúe en el lugar donde fue realizada por un plazo de 10 años. Aquí ella se obliga a no promover ningún tipo de juicio ni reclamación alguna durante el tiempo que el señor Carlos Hugo Guzmán Erazo se comprometió a esos 10 años. También Carlos Hugo Guzmán Erazo se compromete a velar por el buen mantenimiento de la pared medianera, quedándole prohibido abrir puertas y ventanas en la misma. Esto sería el ejemplo de lo que es un contrato de transacción. Gracias.